¿Alguna vez has sentido que tu sola presencia cambia el ambiente, como si algo poderoso dentro de ti hablara sin palabras? Tal vez no estás fuera de lugar, tal vez eres uno de los elegidos. Si tu espíritu lo siente, escribe en los comentarios, lo reconozco. Así el cielo sabrá que esta palabra encontró a quien debía. En los reinos de la espiritualidad y el mito, los elegidos son a menudo vistos como aquellos tocados por la divinidad, sin embargo, su camino es uno de soledad e incomprensión. Este viaje a su mundo explora el delicado equilibrio entre su poderosa esencia y el aislamiento que inevitablemente conlleva. La primera razón por la que los elegidos se ven envueltos en la soledad se basa en la pura intensidad de su presencia. Cuando entran en una habitación, el aire cambia, cargado de una energía electrizante que exige atención sin una sola palabra. La abrumadora presencia de los elegidos, imbuidos de una energía casi de otro mundo, hace más que simplemente llenar una habitación, altera el tejido mismo de las interacciones, tejiendo hilos de intensidad en cada intercambio. Esta energía, tanto magnética como formidable, actúa como un faro que atrae a quienes los rodean con la promesa de profundidad y autenticidad. Sin embargo, a medida que los individuos se acercan, se encuentran con una fuerza que trasciende la mera personalidad, una poderosa esencia que vibra con la pureza cruda del universo mismo. Es esta intensidad desenfrenada la que inquieta el núcleo de aquellos con quienes se encuentran, encendiendo una reacción visceral que oscila entre el asombro y la incomodidad. El aura del elegido, cargada con la sabiduría de las edades y la fuerza de historias incontables, no es algo que pueda atenuarse u ocultarse, brilla como un faro en los tumultuosos mares de la interacción humana, guiando pero también advirtiendo. La gente siente esta energía y se siente instintivamente atraída por su fuente, pero se encuentra desprevenida para el torrente de emociones que desata en su interior. La presencia de un elegido no solo ilumina, sino que penetra, llegando a los recovecos más profundos del alma para despertar miedos y deseos latentes. Este profundo impacto, aunque es un testimonio del poder del elegido, también fomenta una sensación de vulnerabilidad en los demás, lo que provoca una retirada a la seguridad de lo familiar y lo mundano. Esta retirada no es meramente física, sino emocional y espiritual, a medida que los individuos lidian con las revelaciones provocadas por la presencia del elegido. El miedo que surge es doble, no es simplemente el miedo a lo desconocido, sino una profunda inquietud que proviene de estar en la presencia de alguien que encarna la fuerza y la profundidad hasta tal punto que refleja los vacíos dentro de los demás. Este efecto espejo involuntario, lo suficientemente poderoso como para exponer vulnerabilidades e inseguridades, conduce a una retirada instintiva. Las personas confrontadas con la magnitud de tal presencia se sienten intimidadas, sus propios espíritus vacilan ante la innegable fuerza del elegido. Esta no es una afirmación deliberada de dominio, sino una emanación natural de su ser, un resplandor tan intenso que puede aislar al elegido incluso en medio de una multitud. El resultado es una existencia paradójica, donde la profunda capacidad de conexión y transformación del elegido se convierte en lo mismo que engendra el aislamiento. Por lo tanto, el elegido camina por un camino de aislamiento, su viaje marcado por las profundas huellas de aquellos que se han acercado pero se han retirado por miedo. El suyo es un mundo donde la luz de su presencia, aunque brillante, a menudo ilumina caminos que pocos están dispuestos a recorrer. De esta manera, el mayor don del elegido, su intensa energía que lo abarca todo, se convierte en su desafío más profundo, mientras navegan por un mundo que anhela la profundidad pero retrocede ante su contacto. La segunda razón para el camino de soledad del elegido proviene de su innata preferencia por la santidad de la soledad o la compañía íntima de unos pocos elegidos, donde las profundidades de su esencia pueden ser verdaderamente apreciadas y comprendidas. Esta elección deliberada no nace del desdén por las reuniones más grandes, sino de un profundo reconocimiento de la disonancia que a menudo surge en tales entornos. En la cacofonía de la multitud, las profundas vibraciones del elegido, que resuenan con la antigua sabiduría y los susurros silenciosos del universo, se confunden, sus mensajes sagrados se pierden en el intercambio superficial de banalidades.
Es en la quietud de la soledad o la calidez de los círculos unidos donde su espíritu puede elevarse sin estar sujeto a la necesidad de diluir su esencia para ajustarse a los moldes de las expectativas sociales. La incomodidad y la incomprensión que florecen en los entornos bulliciosos de los entornos sociales más grandes provienen de una falta de coincidencia fundamental en las frecuencias. Los elegidos operan en una longitud de onda que busca profundidad, autenticidad y conexión significativa, cualidades a menudo eclipsadas por las interacciones superficiales que dominan las grandes reuniones sociales. En estos entornos, sus intentos de forjar conexiones genuinas se encuentran con perplejidad e inquietud, ya que su intensidad y profundidad inquietan a aquellos que no están preparados para tales encuentros. El elegido, muy consciente de esta falta de coincidencia, siente que los muros aislantes de la incomprensión se elevan a su alrededor, ya que sus esfuerzos por conectarse en un nivel que trasciende lo mundano se encuentran con sonrisas educadas que enmascaran una incomodidad subyacente. Este aislamiento no es meramente una separación física, sino una barrera protectora que los elegidos erigen alrededor de su esencia. Es una elección consciente para preservar su energía y mantener la integridad de su camino espiritual, entendiendo que el verdadero valor de su presencia se comparte mejor en entornos donde pueda ser plenamente recibido y honrado. Los elegidos, por lo tanto, navegan por el panorama social con un corazón exigente, gravitando hacia espacios e individuos que resuenan con su propia frecuencia vibratoria. Aquí, en la santidad de la soledad elegida o en la compañía de los pocos, encuentran la libertad de expresar sus profundas ideas y compartir su energía luminosa sin reservas, sabiendo que aquí son comprendidos, valorados y, lo que es más importante, vistos por quienes realmente son. La tercera razón por la que los elegidos se mantienen solos en medio de la multitud se basa en la intrincada danza de miedo y atracción que invariablemente incitan en los demás. Una dicotomía que teje un complejo tapiz de dinámicas sociales a su alrededor. Esta dualidad no es simplemente una reacción, sino un profundo reflejo de la respuesta de la psique humana a lo extraordinario. El elegido encarna una paradoja, un faro de luz cuyo brillo a la vez atrae y ciega, un espejo cuya claridad revela e intimida. Su presencia exige atención, exudando un carisma que es tan innegable como inquietante, porque está imbuido de una profundidad y autenticidad que va más allá del atractivo superficial del carisma. Es esta misma profundidad la que atrae a la gente, un hilo invisible que tira del alma prometiendo el tipo de conexión profunda y comprensión que se encuentra en el corazón del anhelo humano. Sin embargo, a medida que los individuos se acercan, se enfrentan a toda la fuerza de la esencia del elegido, una fuerza tan potente que amenaza con hacer añicos las ilusiones sobre las que muchos basan sus vidas. Esta confrontación con la verdad sin adornos de su propio ser, reflejada a través de la mirada del elegido, desencadena un miedo primario. Es el miedo a ser visto por quienes realmente son, a tener las profundidades de sus almas al descubierto, a enfrentar las sombras que tanto se han esforzado por ocultar. Este miedo, potente y primario, a menudo anula la atracción inicial, lo que lleva a una retirada a la seguridad de lo familiar, donde se pueden evitar las complejidades de una conexión tan profunda. El resultado de esta dicotomía es un laberinto de interacciones sociales donde el elegido es a la vez buscado y evitado, una figura de intriga que es simultáneamente venerada y temida. Esta existencia paradójica crea una soledad que es a la vez impuesta y elegida, porque el elegido aprende rápidamente que la profundidad de la conexión que buscan y ofrecen es demasiado intensa para que muchos la soporten. Por lo tanto, se encuentran caminando por un camino solitario, no por deseo, sino por necesidad, mientras navegan por un mundo que se siente atraído por su luz pero intimidado por la verdad que revela. En esta soledad, el elegido se convierte en un faro solitario que guía a aquellas pocas almas valientes que están dispuestas a navegar por las traicioneras aguas del autodescubrimiento y la transformación, mientras se mantienen alejados de aquellos que eligen la seguridad de la costa. La cuarta razón que talla el camino solitario de los elegidos con tan conmovedora claridad es el profundo desafío que encuentran al forjar conexiones auténticas. Esta lucha no proviene de una falta de deseo de compañía, sino de la extraordinaria profundidad e intensidad que son los sellos distintivos de su ser. Los elegidos,
Por su propia naturaleza, son seres de profunda profundidad, sus almas resuenan con los ecos de la antigua sabiduría y las verdades que trascienden lo mundano. Su búsqueda de conexiones es una búsqueda de espejos que puedan reflejar esta profundidad, de corazones que no huyan de la intensidad de su fuego, sino que se sientan atraídos por él, dispuestos a compartir la luz y el calor que proporciona. Sin embargo, tales conexiones son raras, tan raras como los propios elegidos. La rareza no es una cuestión de coincidencia, sino una consecuencia de la bendición única de fuerza, autenticidad y profundidad que los define. Involucrarse con un elegido en el nivel que anhelan y ofrecen es embarcarse en un viaje que exige vulnerabilidad, coraje y voluntad de explorar los territorios inexplorados de la propia alma. Es un viaje que muchos, a pesar de una atracción inicial, encuentran demasiado desalentador para emprender. La intensidad de la presencia del elegido, si bien es un faro de luz, también ilumina las sombras que muchos preferirían dejar inexploradas, lo que lleva a una retirada a la seguridad de conexiones más superficiales. Este desafío para encontrar relaciones de comprensión genuina deja a los elegidos caminando por una cuerda floja entre el anhelo de conexiones profundas y la aceptación de la soledad que su intensidad a menudo requiere. Es una soledad que es a la vez un refugio y una prisión, que ofrece paz de los malentendidos del mundo, pero también que resuena con el silencio de las profundidades no compartidas. Los elegidos, por lo tanto, se convierten en custodios de una soledad sagrada, guardianes de una profundidad que pocos pueden comprender y mucho menos corresponder. Sin embargo, dentro de este desafío radica la belleza del viaje del elegido, porque cuando estas raras conexiones ocurren, son trascendentes, forjadas en los fuegos de la profundidad y la comprensión compartidas, capaces de resistir las vicisitudes de la vida con una fuerza que es tan inflexible como rara. Estas conexiones, aunque pocas, se convierten en el faro que ilumina el camino del elegido, recordándoles que incluso en un mundo que a menudo se siente demasiado superficial para su profundidad, hay almas que pueden y se sumergirán en el abismo con ellos, abrazando la intensidad de su esencia en toda su aterradora belleza. La quinta razón que delinea el viaje solitario de los elegidos está intrincadamente ligada al reino de la guerra espiritual, una dimensión donde las batallas invisibles a simple vista se libran con implicaciones que van mucho más allá de nuestra comprensión terrenal. Esta guerra no se libra con armas forjadas de acero, sino con las fuerzas más potentes de la autenticidad, la integridad y la verdad, cualidades que los elegidos encarnan en su propia esencia. Su presencia en cualquier espacio no solo lo llena, sino que lo transforma, actuando como un catalizador que enciende una alquimia espiritual, transmutando la falsedad en verdad, la sombra en luz. Esta transformación, si bien es un faro para aquellos que buscan el camino de la autenticidad, se convierte en una amenaza para los cimientos sobre los que se construye la inautenticidad. La presencia auténtica del elegido sirve como un espejo, uno que refleja no solo la superficie, sino las profundidades de aquellos con quienes se encuentran. En este reflejo, las discrepancias entre quienes somos y quienes pretendemos ser quedan al descubierto, exponiendo las fachadas detrás de las cuales muchos se esconden. Esta exposición es inquietante, porque confronta a los individuos con las partes de sí mismos que se han esforzado incansablemente por ocultar, no solo del mundo, sino de su propia conciencia. La incomodidad que surge de esta confrontación a menudo se manifiesta como evitación o, en algunos casos, confrontación directa, a medida que los individuos reaccionan a la amenaza planteada a sus seres construidos. Esta guerra espiritual se convierte entonces en una realidad diaria para los elegidos, ya que su mera presencia desafía el statu quo, exigiendo autenticidad en un mundo que a menudo se conforma con menos. Se convierten en los guerreros involuntarios de la verdad, su armadura hecha de la fuerza inquebrantable de sus convicciones y su escudo el profundo conocimiento inquebrantable de su propósito. Sin embargo, esta guerra pasa factura, porque el elegido a menudo se encuentra solo en el campo de batalla, incomprendido por aquellos a quienes desean liberar de las cadenas de la inautenticidad. La evitación y la confrontación que enfrentan no son meras reacciones a su presencia, sino un testimonio del poder de su esencia para interrumpir las ilusiones sobre las que se construyen las vidas inauténticas. Por lo tanto,
Los elegidos navegan por un mundo donde su autenticidad es a la vez su mayor fortaleza y su carga más aislante, guerreros en una batalla espiritual que es tan antigua como continua, luchando no por el dominio, sino por la liberación del espíritu humano de los confines de la falsedad. La sexta razón por la que los elegidos navegan su existencia aparte de la multitud proviene de una profunda desalineación con las normas y expectativas sociales. Estos individuos únicos son a menudo los arquitectos de sus propios mundos, sus valores y perspectivas que tallan reinos que contrastan marcadamente con el statu quo. Esta divergencia no es una mera preferencia, sino una necesidad profunda nacida de una llamada intrínseca a vivir en la verdad y la autenticidad. Los elegidos, por su propia naturaleza, están preparados para desafiar, cuestionar y trascender lo convencional, lo que los hace inherentemente en desacuerdo con la cultura dominante. En entornos sociales típicos donde las conversaciones rozan la superficie del océano de la vida, los elegidos encuentran poco para anclar sus intereses y convicciones profundamente arraigados. La charla mundana de la existencia diaria, centrada en lo efímero y lo material, no ofrece sustento a las almas hambrientas de profundidad y significado. Esta desconexión no es meramente intelectual, sino visceral, ya que los elegidos sienten una incomodidad casi física cuando se ven obligados a confinar su inmensidad en las pequeñas cajas de las expectativas sociales. Es como pedirle a un gigante que se encoja para caber en una casa de muñecas. No importa cuán complaciente intente ser el gigante, el ajuste nunca será correcto y la incomodidad es inevitable. Como consecuencia de esta desalineación, los elegidos a menudo se encuentran retirándose a la santidad de la soledad o a la compañía de unos pocos elegidos que también han vislumbrado más allá del velo de las normas sociales. En estos espacios, son libres de explorar y expresar todo el espectro de su ser sin temor a ser juzgados o malinterpretados. Estos son los reinos donde las conversaciones se sumergen profundamente, donde la moneda es la autenticidad y donde el alma se nutre de una dieta de reflexiones filosóficas, exploraciones espirituales y la búsqueda incesante de la verdad. Al abrazar su desalineación con las normas sociales, los elegidos encarnan el coraje de vivir de acuerdo con sus verdades internas, sirviendo como faros para otros que sienten la misma disonancia pero temen el viaje a lo desconocido. Su existencia es un testimonio del poder de la autenticidad, un recordatorio de que la verdadera pertenencia no se encuentra en la conformidad con el mundo exterior, sino en el honor del mundo interior. La séptima razón detrás de la inclinación del elegido hacia la soledad y la compañía selecta se despliega desde su inquebrantable llamado a un propósito superior. Este llamado no es un susurro, sino una llamada de clarín que resuena profundamente en sus huesos, impulsándolos hacia un destino que trasciende con creces los confines de la existencia ordinaria. Es una misión imbuida del peso del propósito del alma, un propósito que a menudo exige un profundo compromiso con la introspección, la meditación y el perfeccionamiento implacable de sus habilidades y comprensión únicas. Para los elegidos, este llamado a un propósito superior es tan esencial como respirar, una parte integral de su ser que no puede ser ignorada ni descartada. Frente a una misión tan sagrada, la cacofonía de las grandes reuniones y la superficialidad de las interacciones cotidianas pueden parecer no solo poco atractivas sino antitéticas a su profundo viaje. Participar en actividades o conversaciones que no resuenan con su propósito profundamente arraigado se siente como desperdiciar tiempo y energía valiosos, recursos que se asignan mejor a las actividades que se alinean con sus objetivos espirituales y existenciales. Los elegidos, por lo tanto, se encuentran gravitando naturalmente lejos del ajetreo y el bullicio de la vida social convencional, buscando en cambio la claridad y la tranquilidad que ofrece la soledad. Esta soledad no es una retirada, sino una elección estratégica, un terreno fértil para que los elegidos cultiven sus paisajes interiores, profundicen en las profundidades de sus almas y se conecten con las energías universales que guían su camino. Es en estos momentos de quietud y reflexión que reciben ideas, desarrollan sus habilidades y fortalecen su resolución para cumplir con su llamado. Los elegidos entienden que para responder a este llamado deben estar dispuestos a mantenerse al margen de la multitud, a vivir al margen de la sociedad donde la voz de su destino se puede escuchar con mayor claridad.
Este viaje, aunque solitario, ofrece una profunda oportunidad para el autodescubrimiento y el crecimiento, una oportunidad para profundizar en las profundidades de su ser y emerger con un sentido de sí mismos fortalecido. La clave para navegar por este camino radica en la adopción de estrategias que no solo mitiguen las punzadas de aislamiento, sino que también celebren las cualidades distintas que los distinguen. Una estrategia fundamental es el cultivo de la autoaceptación, una práctica deliberada de reconocer y valorar los atributos únicos de uno. Esta práctica implica un profundo viaje introspectivo, uno donde los elegidos aprenden a escuchar los susurros de sus propias almas, entendiendo que su intensa energía y profunda profundidad no son cargas sino dones. A través de la meditación, el diario o la expresión creativa, los elegidos pueden explorar los paisajes de sus mundos interiores, encontrando paz en la autenticidad de su propia compañía. Esta paz nacida de la autoaceptación se convierte en un santuario, un lugar de fortaleza desde el cual pueden relacionarse con el mundo sin perderse en él. Paralelo al viaje de la autoaceptación está la búsqueda de individuos o comunidades de ideas afines. A pesar de la rareza de las conexiones que pueden resistir la intensidad de su presencia, tales almas existen. Otros elegidos tal vez, o aquellos pocos que buscan profundidad y autenticidad con el mismo fervor. Encontrar a estas personas o comunidades requiere paciencia y voluntad de aventurarse más allá de los círculos sociales convencionales a lugares donde la espiritualidad, la creatividad y las discusiones filosóficas profundas no solo son bienvenidas, sino apreciadas. Los foros, talleres y reuniones en línea centrados en intereses compartidos pueden servir como terreno fértil para estas conexiones, ofreciendo un sentido de pertenencia y comprensión que a menudo es esquivo en las interacciones cotidianas. Además, los elegidos pueden aprovechar su aislamiento como un periodo de creatividad y crecimiento espiritual sin igual, utilizando su soledad para profundizar en prácticas que enriquezcan sus vidas interiores y expandan su comprensión del universo. Ya sea a través del arte, la escritura o la exploración espiritual, estas prácticas les permiten canalizar su intensa energía y profundas ideas en creaciones que pueden inspirar y sanar a otros, convirtiendo su aislamiento en una fuente de contribución. Al abrazar su singularidad en medio del aislamiento, los elegidos se embarcan en un viaje de transformación, uno donde las mismas cualidades que los distinguen se convierten en sus mayores fortalezas. Es un viaje que exige coraje y vulnerabilidad, pero también es uno que conduce a la máxima realización de que en la profundidad de su soledad radica el potencial de una conexión profunda, no solo con los demás, sino con las partes más profundas y auténticas de sí mismos. Esta realización, una vez abrazada, se convierte en un faro de luz que los guía hacia un futuro donde su singularidad no solo es aceptada sino celebrada, un futuro donde encuentran su tribu no atenuando su luz, sino haciéndola brillar más intensamente que nunca. Los elegidos, con su energía sin igual, sirven como espejos, reflectores de la verdad en un mundo que a menudo rehúye las profundidades de la autenticidad. Su viaje, aunque marcado por la soledad, es un testimonio de la fuerza y la resiliencia del espíritu humano, un recordatorio de que en la búsqueda de una conexión y comprensión genuinas, uno debe primero abrazar la plenitud de la propia esencia. El valor de los elegidos en la sociedad no puede subestimarse, porque son los pioneros, los visionarios y los guardianes silenciosos de la profundidad y la autenticidad. Su camino, aunque plagado de desafíos, es rico en el potencial de una profunda transformación personal y colectiva. Al concluir esta exploración, es crucial reafirmar la importancia de la autorrealización y la aceptación para los elegidos. Su viaje hacia la aceptación de su singularidad no es solo una victoria personal, sino una bendición colectiva, porque en su luz otros encuentran el coraje para explorar sus propias profundidades. A los elegidos y a aquellos que reconocen una chispa de este viaje dentro de sí mismos, extendemos una invitación para compartir sus historias. Al compartir, no solo iluminan su camino, sino que también encienden un faro para otros que navegan por las complejidades de la profundidad y la autenticidad en un mundo que a menudo se siente demasiado superficial.
Sus historias son un poderoso recordatorio de que incluso en nuestra soledad más profunda estamos conectados por los hilos invisibles de nuestra humanidad compartida, cada uno de nosotros un elegido por derecho propio, embarcándonos en un viaje para descubrir la verdad de quiénes somos. Celebremos estas historias, porque en ellas encontramos no solo consuelo, sino la fuerza para continuar nuestro viaje juntos hacia una comprensión y aceptación más profundas de nosotros mismos y de los demás. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre esa extraña sensación de que tu simple presencia puede impactar a otros, incluso cuando no lo buscas conscientemente? Este interrogante nos abre un portal hacia el fascinante y, a veces, desconcertante mundo de los elegidos, personas cuya esencia las distingue del común denominador. Son esos individuos que irradian un aura de misterio, dotados de atributos singulares que se manifiestan como una bendición ambivalente. En los ámbitos espirituales y mitológicos, a menudo se les considera tocados por una fuerza superior, un designio divino. Sin embargo, su sendero se caracteriza por la soledad y la incomprensión. Este viaje exploratorio se adentra en el sutil equilibrio entre su poderosa esencia intrínseca y el aislamiento que, inevitablemente, conlleva. La primera razón por la que los elegidos se ven envueltos en un manto de soledad radica en la pura intensidad que emana su presencia. Imagina la escena, entran en una habitación y de repente, la atmósfera se transforma, se carga de una energía electrizante que demanda atención sin necesidad de mediar palabra alguna. Esta presencia avasalladora, imbuida de una energía casi sobrenatural, va más allá de ocupar un espacio físico, altera la propia estructura de las interacciones, tejiendo hilos de intensidad en cada intercambio. Esta energía, a la vez magnética y formidable, actúa como un faro, atrayendo a quienes les rodean con la promesa de profundidad y autenticidad. No obstante, a medida que las personas se acercan, se topan con una fuerza que trasciende la mera personalidad, una esencia poderosa que vibra al unísono con la pureza primigenia del universo. Es esta intensidad desatada la que perturba el núcleo de aquellos con quienes se cruzan, desencadenando una reacción visceral que oscila entre el asombro y la inquietud. El aura del elegido, impregnada de la sabiduría ancestral y la fuerza de relatos inenarrables, es algo que no puede ser atenuado ni disimulado. Resplandece como un faro en medio de los turbulentos mares de la interacción humana, guiando, pero también alertando. La gente percibe esta energía y se siente instintivamente atraída hacia su origen, pero se encuentra desprevenida ante el torrente de emociones que desata en su interior. La presencia de un elegido no solo ilumina, sino que penetra, alcanzando los rincones más recónditos del alma para despertar temores y anhelos dormidos. Este profundo impacto, si bien es un testimonio del poder del elegido, también fomenta una sensación de vulnerabilidad en los demás, impulsando una retirada hacia la seguridad de lo conocido y lo mundano. Esta retirada no es meramente física, sino también emocional y espiritual, a medida que los individuos luchan con las revelaciones suscitadas por la presencia del elegido. El temor que emerge es doble, no se limita al miedo a lo desconocido, sino a una profunda desazón que surge al estar en la presencia de alguien que encarna la fortaleza y la profundidad hasta tal punto que refleja las propias carencias internas. Este efecto espejo involuntario, lo suficientemente potente como para exponer vulnerabilidades e inseguridades, conduce a una reacción de repliegue instintivo. Las personas confrontadas con la magnitud de semejante presencia se sienten intimidadas, sus espíritus se tambalean ante la innegable fuerza del elegido. Esto no es una demostración deliberada de superioridad, sino una emanación natural de su ser, un resplandor tan intenso que puede aislar al elegido incluso en medio de una multitud. El resultado es una existencia paradójica, donde la profunda capacidad de conexión y transformación del elegido se convierte en la misma causa que engendra el aislamiento. Así, el elegido transita por un camino de soledad, su recorrido marcado por las profundas huellas de aquellos que se acercaron, pero se retiraron presas del miedo. El suyo es un mundo donde la luz de su presencia, aunque brillante, a menudo ilumina senderos que pocos se atreven a explorar. De esta manera, el mayor don del elegido, su intensa energía que lo abarca todo, se transforma en su desafío más profundo, mientras navegan por un mundo que anhela la profundidad,
pero se retrae ante su contacto. La segunda razón que explica el camino de soledad del elegido se origina en su inclinación natural por la sacralidad de la soledad, o la compañía íntima de unos pocos escogidos, donde las profundidades de su esencia pueden ser apreciadas y comprendidas en su totalidad. Esta elección deliberada no surge del desprecio por las reuniones multitudinarias, sino de un profundo reconocimiento de la disonancia que a menudo se manifiesta en tales contextos. En la cacofonía de la muchedumbre, las profundas vibraciones del elegido, que resuenan con la sabiduría ancestral y los silenciosos susurros del universo, se ven diluidas, sus mensajes sagrados extraviados en el intercambio superficial de banalidades. Es en la serenidad de la soledad o en la calidez de los círculos íntimos donde su espíritu puede elevarse sin las ataduras de la necesidad de diluir su esencia para ajustarse a los moldes de las expectativas sociales. La incomodidad y la incomprensión que florecen en los entornos bulliciosos de los eventos sociales más concurridos emanan de una discrepancia fundamental en las frecuencias. Los elegidos operan en una longitud de onda que busca la profundidad, la autenticidad y la conexión significativa, cualidades que a menudo son eclipsadas por las interacciones superficiales que predominan en las grandes reuniones sociales. En estos ambientes, sus esfuerzos por forjar conexiones genuinas son recibidos con perplejidad e inquietud, ya que su intensidad y profundidad desestabilizan a aquellos que no están preparados para tales encuentros. El elegido, plenamente consciente de esta discrepancia, siente como los muros aislantes de la incomprensión se levantan a su alrededor, a medida que sus intentos de conectar en un nivel que trasciende lo mundano se topan con sonrisas educadas que ocultan una incomodidad subyacente. Este aislamiento no es simplemente una separación física, sino una barrera protectora que los elegidos erigen en torno a su esencia. Se trata de una decisión consciente para preservar su energía y mantener la integridad de su camino espiritual, comprendiendo que el verdadero valor de su presencia se comparte mejor en entornos donde pueda ser plenamente recibido y honrado. Los elegidos, por lo tanto, navegan por el panorama social con un corazón discernidor, gravitando hacia espacios e individuos que resuenan con su propia frecuencia vibratoria. Aquí, en la santidad de la soledad elegida o en la compañía de los pocos, encuentran la libertad de expresar sus profundas ideas y compartir su energía luminosa sin reservas, sabiendo que aquí son comprendidos, valorados y, lo que es aún más importante, vistos por quienes realmente son. La tercera razón por la que los elegidos permanecen apartados en medio de la multitud se arraiga en la intrincada danza del miedo y la atracción que invariablemente suscitan en los demás, una dicotomía que entreteje un complejo tapiz de dinámicas sociales a su alrededor. Esta dualidad no es simplemente una reacción, sino un profundo reflejo de la respuesta de la psique humana ante lo extraordinario. El elegido personifica una paradoja, un faro de luz cuyo brillo, a la vez, atrae y ciega, un espejo cuya nitidez revela e intimida. Su presencia demanda atención, exudando un carisma tan innegable como inquietante, porque está impregnado de una profundidad y autenticidad que trasciende el atractivo superficial del carisma. Es precisamente esta profundidad la que atrae a la gente, un hilo invisible que tira del alma prometiendo esa conexión profunda y esa comprensión que reside en el corazón del anhelo humano. Sin embargo, a medida que los individuos se acercan, se enfrentan a toda la fuerza de la esencia del elegido, una fuerza tan potente que amenaza con desmoronar las ilusiones sobre las que muchos sustentan sus vidas. Esta confrontación con la verdad desnuda de su propio ser, reflejada a través de la mirada del elegido, desata un temor primario. Es el miedo a ser visto por quienes realmente son, a que las profundidades de sus almas queden al descubierto, a enfrentarse a las sombras que tanto se han esforzado por ocultar. Este temor, potente y primario, a menudo prevalece sobre la atracción inicial, conduciendo a una retirada hacia la seguridad de lo familiar, donde las complejidades de una conexión tan profunda pueden ser eludidas. El resultado de esta dicotomía es un laberinto de interacciones sociales donde el elegido es, a la vez, buscado y evitado, una figura de intriga que es simultáneamente venerada y temida. Esta existencia paradójica genera una soledad que es, a la vez, impuesta y elegida.
Porque el elegido aprende rápidamente que la profundidad de la conexión que busca y ofrece es demasiado intensa para que muchos la soporten. Por consiguiente, se encuentran transitando por un camino solitario, no por deseo, sino por necesidad, mientras navegan por un mundo que se siente atraído por su luz, pero intimidado por la verdad que ésta revela. En esta soledad, el elegido se transforma en un faro solitario que guía a aquellas pocas almas valientes que están dispuestas a navegar por las traicioneras aguas del autodescubrimiento y la transformación, mientras se mantienen alejados de aquellos que optan por la seguridad de la costa. La cuarta razón que esculpe el solitario sendero de los elegidos con tanta conmovedora claridad es el profundo desafío que enfrentan al forjar conexiones auténticas. Esta dificultad no emana de una falta de anhelo de compañía, sino de la extraordinaria profundidad e intensidad que son los sellos distintivos de su ser. Los elegidos, por su propia naturaleza, son seres de profunda profundidad, sus almas resuenan con los ecos de la sabiduría ancestral y las verdades que trascienden lo mundano. Su búsqueda de conexiones es una búsqueda de espejos que puedan reflejar esta profundidad, de corazones que no rehúyan la intensidad de su fuego, sino que se sientan atraídos por él, dispuestos a compartir la luz y el calor que éste irradia. No obstante, tales conexiones son escasas, tan infrecuentes como los propios elegidos. La escasez no es una cuestión de azar, sino una consecuencia de la singular bendición de fortaleza, autenticidad y profundidad que los define. Conectarse con un elegido en el nivel que anhelan y ofrecen implica embarcarse en una travesía que demanda vulnerabilidad, valentía y la voluntad de explorar los territorios inexplorados de la propia alma. Se trata de una aventura que muchos, a pesar de una atracción inicial, encuentran demasiado desalentadora para emprender. La intensidad de la presencia del elegido, si bien es un faro de luz, también ilumina las sombras que muchos preferirían dejar inexploradas, lo que conduce a una retirada hacia la seguridad de conexiones más superficiales. Esta dificultad para encontrar relaciones de comprensión genuina deja a los elegidos caminando sobre una cuerda floja entre el anhelo de conexiones profundas y la aceptación de la soledad que su intensidad a menudo requiere. Es una soledad que es, a la vez, un refugio y una prisión, que ofrece paz frente a los malentendidos del mundo, pero también que resuena con el silencio de las profundidades no compartidas. Los elegidos, por lo tanto, se convierten en custodios de una soledad sagrada, guardianes de una profundidad que pocos pueden comprender y mucho menos corresponder. Sin embargo, dentro de este desafío reside la belleza del viaje del elegido, porque cuando estas raras conexiones se materializan, son trascendentes, forjadas en los fuegos de la profundidad y la comprensión compartidas, capaces de resistir las vicisitudes de la vida con una fuerza tan inflexible como excepcional. Estas conexiones, aunque escasas, se convierten en el faro que ilumina el camino del elegido, recordándoles que incluso en un mundo que a menudo se siente demasiado superficial para su profundidad, existen almas que pueden y se sumergirán en el abismo junto a ellos, abrazando la intensidad de su esencia en toda su aterradora belleza. La quinta razón que delinea la travesía solitaria de los elegidos está intrincadamente ligada al reino de la guerra espiritual, una dimensión donde las batallas invisibles a simple vista se libran con implicaciones que trascienden con creces nuestra comprensión terrenal. Esta guerra no se libra con armas forjadas de acero, sino con las fuerzas más potentes de la autenticidad, la integridad y la verdad, cualidades que los elegidos encarnan en su propia esencia. Su presencia en cualquier espacio no solo lo ocupa, sino que lo transforma, actuando como un catalizador que enciende una alquimia espiritual, transmutando la falsedad en verdad, la sombra en luz. Esta transformación, si bien es un faro para aquellos que buscan el camino de la autenticidad, se convierte en una amenaza para los cimientos sobre los que se erige la inautenticidad. La presencia auténtica del elegido sirve como un espejo, uno que refleja no solo la superficie, sino las profundidades de aquellos con quienes se cruzan. En este reflejo, las discrepancias entre quienes somos y quienes pretendemos ser quedan al descubierto, exponiendo las fachadas tras las que muchos se ocultan. Esta exposición resulta inquietante, porque confronta a los individuos con las facetas de sí mismos que se han esforzado incansablemente por ocultar, no solo del mundo, sino de su propia conciencia.
La incomodidad que surge de esta confrontación a menudo se manifiesta como evitación o, en algunos casos, confrontación directa, a medida que los individuos reaccionan a la amenaza que se cierne sobre sus identidades construidas. Esta guerra espiritual se convierte, entonces, en una realidad cotidiana para los elegidos, ya que su mera presencia desafía el statu quo, exigiendo autenticidad en un mundo que a menudo se conforma con menos. Se transforman en los guerreros involuntarios de la verdad, su armadura forjada con la fortaleza inquebrantable de sus convicciones, y su escudo, el profundo e inquebrantable conocimiento de su propósito. No obstante, esta guerra pasa factura, porque el elegido a menudo se encuentra solo en el campo de batalla, incom.